La Santa Inquisición, las cruzadas, los movimientos antisemitas, los movimientos sionistas, los grupos extremistas islámicos, entre otros, son claros ejemplos de que la humanidad ha estado en guerra gran parte de su historia por argumentaciones que en mayor o menor medida estaban soportadas en temática religiosa. Por supuesto, no basaré mi análisis en lo que pudo haber dicho un cómico estadounidense sobre la religión, a pesar de que en realidad yo lo considero más bien un filósofo de la comedia. Ciertamente es una opinión más, aunque bien podría servir como punto de partida, porque entiendo su sentir, y además porque es muy gracioso. Y es que hoy se estima que existen 4.200 religiones aproximadamente, siendo las religiones de origen abrámico o derivadas del Abraham bíblico las más comunes y de mayor extensión. La pregunta de cajón es, ¿puede ser posible que alguna entre todas las religiones existentes actualmente sea la única que ostente la calidad de verdad absoluta? Y por ende la única válida. Ciertamente cualquiera que haya conversado, discutido o compartido con un creyente sabe que su posición es básicamente veraz. Mi religión es la correcta, por lo tanto es la verdad. Eso quiere decir que todas las demás se equivocan. Por favor, no me malentiendas. No es mi intención jugar el mismo juego y descalificar a la religión por el hecho de ser tal. Todo lo contrario. No soy ateo, pero tampoco considero que me sea posible definir con palabras lo que creo, al menos no de momento. De hecho, es posible identificar en casi todas las religiones varios aspectos en común que considero deben rescatarse, porque son deseables. La idea del respeto por la vida, el amor al prójimo, la integridad y la libertad humana siendo las principales. Pero, por otro lado, las religiones terminan por enfocarse en aquello que nos hacen diferentes. Y parece que estas diferencias, aunque pequeñas, terminan por justificar, incluso, su propia existencia. ¿No me creen? Revisen la historia del cristianismo, el judaísmo y el islam. Jesús, Jehová, Alá. Unas no reconocen a Jesús mientras lo tratan como un profeta, al tiempo que hablan prácticamente del mismo Dios. En serio, es el mismo. Honestamente, ¿importan tanto estas diferencias? Por lo menos lo suficiente como para justificar su propia existencia, pelear o matarse mutuamente. ¿No son precisamente el odio y las diferencias algunas de las problemáticas que deberían ser procesadas a un nivel personal y espiritual, con tolerancia y respeto? ¿Acaso no es ese el fin de la religión? Y si la religión no tiene por fin la tolerancia y el respeto de las diferencias, entonces ¿para qué la seguimos? ¿No sería aquello una contradicción? En fin, habíamos hablado acerca de que acaparar cierto tipo de conocimiento mayormente desconocido, así como el miedo a lo desconocido, pone a la gente en la necesidad de buscar a esta clase sacerdotal para conseguir respuestas y así alcanzar algo de certeza sobre su vida. Porque nos gusta tener certeza. La incertidumbre no nos gusta mucho que digamos. El tiempo da como resultado que esta relación entre los ignorantes y los sacerdotes evolucione hasta permitir el aparecimiento de la iglesia, o mejor dicho, el misticismo del totemismo, el animismo y la magia institucionalizados. También dije que la institución no era sino una ficción que acordamos entre los participantes de cualquier relación de poder, con el fin de facilitarnos un intercambio. En el caso de la religión, el intercambio sería más o menos algo así.
Ustedes sacerdotes me dicen qué es lo que debo hacer para no morir o sufrir, y a cambio los ignorantes hacen lo que los sacerdotes les piden. Se dan cuenta del alto riesgo moral de esto, ¿verdad? No digo, por supuesto, que los sacerdotes sean indecentes y lleven a los ignorantes a tomar decisiones maliciosas. De hecho, puede que, en principio, los sacerdotes hayan sido de los mejores integrantes de las sociedades primitivas, pero es posible que en algún punto de la historia, uno de estos sacerdotes mintió, engañó a sus seguidores con el fin de conseguir algo más que tan solo ayudar, tal vez para conseguir mayor popularidad o simplemente conseguir mayor poder sobre la gente. Esto debió ser el origen de varios males de nuestra historia. De manera general, una religión agrupa una creencia central en una o más divinidades. Al dejar la tradición oral y el desarrollo de la escritura, esto se fue asentando en piedra primero y luego en textos. Estos textos establecen un código de conducta y una ética que se supone los fieles deben cumplir: Biblia, Torá, Corán, etc. El misticismo desarrollado llevó a que los sacerdotes justifiquen su posición en que tienen contacto directo con los buenos espíritus de la naturaleza, espíritus que luego se fueron convirtiendo en dioses y diosas. Asimismo, al tener este contacto directo con los dioses, los sacerdotes pasaron a convertirse en mensajeros de Dios, o en su defecto, los elegidos de Dios para guiar a su pueblo. Este es el origen de la soberanía divina, sobre la que conversaremos más adelante en política. Ahora bien, digamos que tomo como ejemplo, insisto, solo como ejemplo, a la religión católica. El contenido principal o su método estaría relacionado con la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamentos, considerando por supuesto los evangelios aprobados por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los sacerdotes iniciales en los tiempos de Pedro pasaban a ser los comunicadores de las enseñanzas de Jesucristo. Estas enseñanzas, traspasadas de forma oral, se conocen como evangelios, es decir, alguien los transcribió escuchando este mensaje oralmente en primer lugar. Los evangelios, que se consideran la fuente principal de la historia acerca de la vida de Jesucristo, en realidad fueron escritos en un número superior a aquel que la Iglesia Católica ha reconocido como oficiales o canónicos. Según el Concilio de Nicea de Bitinia en el 325 después de Cristo, solo se consideran como canónicos a 4 evangelios, siendo estos los de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Muy a pesar de esto, existen más de 20 evangelios no canónicos u oficiales, que no fueron considerados en base a lo establecido en dicho concilio, por lo que pasaron a calificarse como apócrifos. Incluso llegaron a promulgarse fuertes sanciones en contra de aquellos que mantuvieran en su poder estos libros. Hábleme de persecución, pobres almas benditas. Entonces, ¿en qué criterios se basó la Iglesia Católica para asumir la oficialidad de los evangelios que seleccionaron? Y por ende, ¿qué criterios utilizaron para excluir a los demás? ¿Qué se considera como inspiración divina? Un término muchas veces utilizado por la propia Iglesia para seleccionar los 4 evangelios que sí quedaron. Ahondando un poco más en el riesgo moral de que el mensaje divino se pierda en el viaje, vamos a suponer por un momento que en efecto tenían razón y que los evangelios canónicos fueron en realidad obra de la inspiración divina, entregada a los mensajeros de Dios, y que los otros no. ¿Cómo podría esto demostrarse? ¿Debe demostrarse? ¿Es aquí donde entran la fe y la confianza de la gente? Un poco más allá. Suponiendo nuevamente que los evangelios canónicos sean los que dicen que son, ni más ni menos, ¿cómo podríamos asegurarnos acerca de su autenticidad? Si Mateo, Lucas, Marcos y Juan eran judíos, y los evangelios fueron escritos por ellos bajo el influjo de esta inspiración divina, ¿no se supone que la única versión oficial sobre dichos libros sería en hebreo? ¿Cómo creer que los concilios romanos que se celebraron sobre el tema
que se llevaban a cabo en latín hicieron una traducción fidedigna del hebreo. ¿Cómo podemos estar seguros sobre la autenticidad de las versiones traducidas al español o demás lenguas modernas? Según la etimología, religión viene del verbo religare, que a su vez está integrado por los términos re, que significa repetición, y ligare, que significa ligar o amarrar. La posición oficial establece que religión sería algo como la acción y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos, haciendo alusión al mito general de la creación divina. Pero puede ser que en realidad se trate de ligar o amarrar al ser humano. ¿A qué? Aquí solamente podríamos especular. Lo cierto es que una vez consolidado el poder en la clase sacerdotal, entendido como la confianza de la gente en el conocimiento que ellos poseen, la Iglesia entonces impone un código de conducta al que los fieles deben ajustarse. Los sacerdotes enseñan a los fieles que solo a través del cumplimiento de este código se evitará morir, es decir, se alcanzará espiritualidad o vida eterna, producto del profundo miedo a la muerte que nos ata a todos. Mientras que, por otro lado, para evitar sufrir, se establecen mandatos, normas que pretenden cierto nivel de obligatoriedad, como ritos, obligaciones, diezmos, entre otros. Aquí se desarrollan los libros sagrados de cada religión. En otras palabras, incluso cuando se cuestionara si podemos o no confiar en la autenticidad de estos textos, en la práctica parece que el miedo a lo desconocido volcó a la humanidad a aceptar la imposición moral de cada una de las religiones, consolidando aún más la relación de poder primitiva. Sin embargo, esto no es suficiente. Así que dado que el conocimiento es permeable y cualquier ser humano lo puede adquirir, con el tiempo, este riesgo moral comenzó a manifestarse a través de controlar quién accede al conocimiento y quién no. Es decir, el nacimiento del esoterismo. Como mecanismo para evitar que el conocimiento que daba poder esté en todos, sino solamente dentro de la clase sacerdotal. Este esoterismo abrió paso a una serie de contradicciones que se fueron complicando con el tiempo, sobre las que desarrollaremos más adelante. Hemos llegado al final de esta parte. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal y escríbeme en los comentarios para enriquecer este trabajo. Tu opinión es importante. Recuerda, conocer es poder y el poder construye justicia.